apples every day. Todos los días. Peter come manzana every day. Esto de acá es una voz activa, porque estamos viendo a Peter que come las manzanas. Pero si yo quiero ponerlo, quiero resaltar que son manzanas las que come Peter, y no Peter come las manzanas. Peter come manzanas. Entonces, ¿qué le tengo que poner? Si este es el sujeto, este es el verbo, y este es el objeto, ¿no? El objeto del que está haciendo esta oración que está en presente, que Peter come manzanas, este es el objeto de la acción de Peter. Entonces, aquí, vamos, en la voz, este es active voice. El passive voice, que comienza con el objeto, luego el verbo y luego el sujeto que es así. Y si es de complemento, lo pones en complemento. ¿Cuál es el objeto acá? Apple. Las manzanas, y acá si quiero, por favor, que me entiendan. Lo que sigue acá, de acuerdo con la gramática, es el verbo to be, que tú le pones a esta oración. ¿Y cómo lo voy a inventar, profesora? No. Vas a poner el verbo to be de acuerdo con el tiempo en que está la oración. ¿Ya? El verbo to be en el tiempo que está la oración. Luego, ¿qué sigue? Sigue el verbo, la acción de oración. El verbo en el past participle, pasado participio. ¿Más qué cosa? El verbo en pasado participio y lo que sigue complemento. ¿Cómo lo voy a poner acá? Apples. ¿En qué tiempo está eso? ¿En qué tiempo está? Presente. ¿Qué verbo to be le cae a apples? Eat. No, to be. Is. ¿Están seguros? Apples. No es is. Apples. Are. Apples are el verbo principal en pasado participio. Apples are eaten. Apples are eaten siempre en el complemento del by. ¿Quién es el que hace esto? ¿Quién lo hace? By Peter. Y que hay hay un complemento. Every day. En la voz activa dice, Peter come manzanas todos los días. Y en la voz pasiva dice, las manzanas son comidas por Peter todos los días. Aquí estamos resaltando que Peter es el que hace la acción. Aquí estamos resaltando que las manzanas son las que reciben la acción. Cuando yo quiera hacer esto, entonces quiero resaltar que el objeto de una voz activa, quiero resaltar lo que ese es mi objetivo, de que todos sepan que no son mangos, son manzanas. Entonces, manzanas son comidas por Peter todos. Ahora, ustedes tienen que saber acá, primero, que tienen que poner el verbo to be de ustedes. De eso viene de la persona que está haciendo la acción, de la persona que está transformando del activo al pasivo. Ese es el verbo to be que ustedes le ponen. Este es el verbo principal con pasado participio. Y la voz pasiva tiene que ponerse de acuerdo con el tiempo que está poniéndose la voz activa. Por ejemplo, si yo digo, la profesora está, talking, what's the meaning of talking? Hablando with the students. A los estudiantes. No. He's learning, he's teaching. He's teaching. He's teaching English. Teacher is teaching English to the students. La profesora está enseñando
enseñando inglés a los estudiantes. Ahora, y la profesora está enseñando inglés a los estudiantes. ¿Cómo lo pongo pasiva? Teaching English. Teaching English, no. Teaching ya es verbo. English. No. English. The teacher is teaching English to the students. Ahora, ¿cómo comienza? The students. Está bien. Los students. The students. ¿Están seguros? No. Sí. Da student. Claro, porque los estudiantes están aprendiendo. Pero aquí no está aprendiendo, aquí está enseñando. Aprende. No quieres poner, cambiarlo ya. Inglés está. English. Ajá. En inglés, ¿qué? English is. La profesora está enseñando inglés a los estudiantes. El inglés, The English. The English. The English. Teaching. Teaching is ya. teaching. Is teaching. Aquí, ¿en qué tiempo está esta oración? Presente. ¿Presente qué? ¿Presente solito? No. No. ¿Presente what? Eh, ING. Presente. Perfecto. No. Present ING is teaching. Con ING. Ole. ¿Qué le estoy enseñando con ING? ¿Con el ING cuál es? ¿Qué tiempo es? El tiempo. Presente perfecto. Progresivo. Perfecto. No. Claro. Progresivo. Presente continuo o presente progresivo. Claro. Esto está en ese tiempo. Entonces, ese tiempo es el que tenemos que poner acá. El inglés, en castellano, digamos. La profesora está enseñando inglés a los estudiantes. Inglés. El inglés está siendo enseñado por la profesora. A los A los estudiantes. A los estudiantes. Ajá. Entonces, ¿cómo le pongo? Está siendo enseñado. English. Is teaching. Claro. Is Aquí, teaching. ¿qué cosa es? Aquí le tengo que poner el verbo to be, que yo lo voy a poner en el tiempo en que está esto. ¿Qué verbo le voy a poner en presente progresivo? ¿Qué verbo to be le voy a poner en presente progresivo? Is English is. teaching. Usted me ha dicho ahorita, el inglés está, ¿qué? Estudiando. Está Siendo Siendo enseñado. enseñado. Siendo enseñado. ¿Cómo le pongo siendo? Is. Be. Siendo. Be. Ser. Be. Be, muy bien, be, pero ¿con qué? Is be. Está siendo. Ando, endo, yendo. Being. Con ing. Being. Is been. Existe ser. Being. Está siendo, claro. Siempre es. Oh. El inglés está siendo enseñado. ¿Cómo le pongo? Enseñado. Enseñado. Pasado participio del verbo teach, que es el verbo principal de esta oración. Teach it. Teach it. No. Told. Told. Ahí. T-H-O-U-G, ¿no? To o to. T-H-T. TH. T-H-O-U-G-H. To. ¿Así? ¿Al final T? Al final, GHT. GHT. English is being taught. El inglés está siendo enseñado acá. A los estudiantes. To the students, a los estudiantes, By Con la profesora. By teacher. by the teacher. By the teacher. Aquí, el profesor está enseñando inglés a los estudiantes. Primero tengo que ver yo quién es el, este de acá es el sujeto de la voz activa. El teacher. Is teaching, pero ¿cuál es el verbo principal de is teaching? ¿El is o el teaching? El verbo teaching. Claro. Enseñar, ese es el verbo Claro, principal. enseñar. Teaching. Solamente que esta oración está en tiempo presente continuo, por eso le pongo está enseñando. El verbo principal es el verbo teach.
English es el objeto que está haciendo la profesora con los estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, por eso le pongo, este es el objeto, este es el verbo. Dice la teoría, ustedes la ven ahí, que primero empiezo con el objeto, English, el objeto. Esto de acá le estoy poniendo yo, porque así dice la gramática, que en toda la voz pasiva siempre hay un verbo to be que le pone el estudiante, que va a hacer eso. Y que este verbo to be que está acá tiene que ir de acuerdo con el tiempo de la oración pasiva, de la voz activa, perdón. Como esto está en presente progresivo, entonces le tengo que poner el verbo que le corresponde al English, que es is. Pero el ing tengo que ponerle en algo. No le voy a poner aquí, is no hay. Entonces, ¿qué le pongo? El verbo to be, que le corresponde a este, es un verbo is, solamente que ahí es donde le pongo el ing. Y el verbo principal, que es teach, en pasado participio, que es taught. English is being taught, en inglés está siendo enseñado, to the students by the teacher. También pueden ponerle by the teacher to the students. Eso sí es que son ustedes. Por la profesora a los estudiantes. ¿Ya? Esto en realidad es todo lo que tenemos que saber de esto. Principal, ustedes le tienen que poner un verbo to be. Segundo, tienen que ponerle de acuerdo con el tiempo, tienen que ponerle el pasado participio al verbo principal. Si yo les digo, por ejemplo, a ver, yo tengo que para crear a ver, una oración pasada. Yo jugué fútbol. Sí, pero... Ahora juego hoy. Yo jugué. Yo compré un Jugué. televisor. ¿Cómo se dice jugué? Play. Play. Played, pasado, I played football. Soccer. Yesterday. Esto no sabemos. ¿Qué es esto? A ver, ¿cómo lo pongo eso en voz pasiva? Yo jugué fútbol ayer. Primero, ¿quién es el sujeto ahí? Yo. Este es el subject. Sujeto. ¿Cuál es el verbo? Play. ¿Cuál es el objeto? Fútbol. Este es el objeto. Y este es el complemento. ¿Con qué voy a empezar? Con el objeto. Fútbol. ¿Cierto? Fútbol. O sea, fútbol. Fútbol. Ahora, el verbo to be de acuerdo con el tiempo. To play. ¿Cuál es? He jugado o jugué. He jugado, no. Esto no es. Ah, He jugado es para el presente perfecto. fútbol, juego. Perfecto. He jugado. Está en pasado. ¿Cuál es el verbo to be en pasado? Dios mío, por favor. We were. Who does, We were. no. Tú y das, no. No, Es no. el auxiliar del presente. Ah, bueno, Where. bueno. Where you are. What? Where y no sé. Where o Was. aquí tiene que responder el fútbol. Was o where? Where? Was. Was es una sola fútbol. Fútbol. Claro, pues no es Fútbol was, verbo to be que tú le estás poniendo. El verbo principal en pasado. O sea, esto en pasado participio. ¿Qué le pongo? Fútbol was Play. played. Igualito, porque los verbos regulares, el pasado y el pasado participio son igualitos. Was played, football was played, yesterday. ¿Qué más? Nada más. No, ¿sí? No. falta Bye. Yo. Bye. No. Perdón. ¿Qué Yo. se le pone? Bye. By Me. By me. Verdad, by me. Bye. Football was played yesterday by me. ¿Cómo lo traducimos? Fútbol. Jugué, no. Jugamos. Was, ¿cuál es la traducción de was? Fútbol. Fútbol. Jugué. Jugado. Jugado. Ayer Ayer. por mí. Por mí. By me.
Ay, mírame, qué lindo. Vaya ahí. Entonces, a ver, ustedes tienen que pensar Sí. que el objeto de acá es el sujeto de la voz pasiva. El objeto de acá es el sujeto de la voz pasiva. Ahora, aquí ustedes están viendo, de todas estas hojas no las he hecho sacar por gusto. Dice, la voz pasiva se usa para mostrar interés en la persona u objeto que experimenta una acción en lugar de en la persona u objeto que la realiza. Aquí en la voz activa nos centramos en quién realiza la acción. En la voz pasiva no nos interesa eso, sino nos interesa quién está recibiendo la acción. Por eso es que el objeto es el que sale primero. ¿Ya? Bueno, aquí ustedes ven este cuadrito que está acá. Ese también es el cuadrito que dice forming the passive voice, formando la voz pasiva. En la voz activa dice Mike bakes a cake. Mike hornea una torta, ¿no? Y en la voz pasiva, si ustedes se fijan qué cosa está acá. Mike bakes a cake. Mike hornea una torta. En la voz pasiva, la torta que está acá, o sea, la voz, el objeto pasa adelante y el sujeto que está acá en la voz activa pasa a ser objeto. ¿Listo? Digo que en la voz pasiva digo, a cake is el verbo to be que ustedes le ponen, el bake, que como es un verbo regular le ponen ed nada más, by Mike. Una torta es horneada por Mike. En el presente dice, Mike hornea una torta. En la voz pasiva dice, una torta es horneada por Mike. ¿Ya? Y esto, aunque a usted le parezca mentira, pero esto de acá es lo más común que se utiliza en el inglés. En el inglés ustedes han visto que a veces no tiene relación como hablamos nosotros. Entonces siempre tendemos a poner siempre el sujeto, el que hace la acción, ¿no? La acción y el complemento. Que en el complemento está el objeto que nosotros estamos haciendo algo. Pero en inglés es muy común ver que utilicen esa voz pasiva. La voz pasiva es casi siempre usada por el idioma inglés. ¿Listo? Bueno. Aquí, en esta active voice y passive voice, lo que está aquí, ¿qué cosa es? Aquí hay ejemplos. Aquí hay unos ejemplos. Dice, por ejemplo, Anna painted the house. Ana pintó la casa. Anna painted the house. En la voz pasiva dice, the house was painted by Anna. La casa fue pintada por Ana. Esta está escrita en pasado. Anna painted the house. Ana pintó la casa. ¿Ya? Ahora, otro ejemplo en voz activa. The teacher always answers the students' questions. ¿Qué cosa decimos ahí? The teacher always answers the students' questions. La profesora siempre pregunta. Siempre Hace preguntas. Contesta las preguntas de los estudiantes. Si esa es la voz activa, la voz pasiva, ¿cuál sería? Los estudiantes. Las preguntas, no los estudiantes, las preguntas de los estudiantes, the students' questions, las preguntas de los estudiantes, Answers. are always, son siempre Contestadas contestadas by the teacher. ¿Por qué? The teacher always answers. ¿Por qué? Porque está en tiempo. De acuerdo con el tiempo, se tiene que poner el verbo to be. La última. Ali posted the video online. El pasado. Ali posted the video online. Voz activa. Ali posteó el video en línea. En voz pasiva. The video was posted online by Ali. O sea, el video fue posteado en línea por Ali. ¿Listo? Entonces, en realidad, ese es el centro de la voz pasiva. Poner al sujeto que recibe la acción en voz activa, ponerla como el sujeto en la voz pasiva. ¿Ya? Pero eso sí, requisito, tienen que ustedes ponerle el verbo to be de acuerdo con el tiempo de la oración y el verbo en pasado participio. ¿Ya? Listo. Aquí ustedes lo ven mejor. Aquí en este de acá. ¿Dice? Aquí cómo lo ven ustedes. Aquí.
He opens the door, ¿no? Ajá, the door. He opens the door. Él abre la ventana. Aquí the door, que es el objeto de la oración en La antiguo, ventana es abierta. pasa acá. The door, La ventana esta oración está en presente. es abierta Is, por sí. en presente is, y el verbo open, ¿no? Le ponemos con pasado participio. Open by me, ¿no? By him, por él. Por él. ¿Qué opens? A mí. Open. Opens. Arriba, opens. No es open. O sea, la S. Quiero recordar. ¿Alguien tiene un poder? No, mira, para recordar. Por eso, open, para recordar. He opens. El- He, she, el- it, le pones la S, la E, Ah, la por el I, is. Ah, por el is, ya. porque está en presente. Ah, ya. NS. Quería confirmar eso. Listo. Bueno. Bien. Y acá, esto de acá, eso de acá ahorita lo vamos a hacer. ¿Por qué no? Aquí, este es el, yo te digo, aquí está todo. Y no pueden dar para sacarle copia a esas son. Las oraciones, yo les di. No, Ah, lo que pasa es que solamente para 50. Listo, acá. Esta es la oración en el tiempo. Presente simple, Sam cooks the food. Sam cocina la comida. En pasiva dice, the food is cooked by Sam. Profesora, un poco voy a sacar copia. Sí, sí, Ana. ¿Puedes sacarme, Francis? ¿Dice? Eso, sí. ¿Listo? Dame China, dame China. Pasado simple. No, mentira. Ya, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 juegos. Ya. A ver, en pasado simple ya dice Sam cooked the food. Sam cocinó la comida. Y en la voz activa. En la voz pasiva, the food was cooked by Sam. Simplemente ustedes tienen que, en cuando es, tienen que acordarse. Voz activa, el verbo en pasado, tiene el verbo to be en pasado y el verbo principal de oración en pasado participio. Nada más eso. O sea, yo sé que es un poco, de repente, no ahorita, porque siempre nos hemos tratado de la voz activa, siempre hemos tratado de voz activa, ¿no? Pero aquí sí tienen que cambiarlo, pues tienen que ver. Y eso es, pues lo repito nuevamente, ustedes ya no están en inglés básico, están en inglés intermedio. Sí, a ese nivel, si lo dominas, ya es nivel intermedio de... Claro, es nivel intermedio. Solamente a usted lo que le falta me parece es un poco de práctica. a la hora de hablar. Exacto. Nada, hablar nada. Porque Porque el material teórico ya lo tiene. El get te muestro la semana pasada, y esto ya no es. Entonces, fíjense, el verbo to be, el verbo I, she is going, el futuro, ya no es esto. Aquí ya hay un poco más de razonamiento. Y la próxima semana, el próximo martes, yo les voy a tomar el examen de biología. Así que ¿Este martes, profesora? ¿Diccionario? Todos los Con diccionario, pero eso sí todos los temas. Pero todos los temas. ¿Qué son qué cosa? El futuro. Futuro con el will, el going to, el presente progresivo no, presente continuo no, porque lo hemos hecho, pero el año pasado ya no quiero rezar. No, son 6 puntos. El futuro con el will, futuro con el going to, el in, on, at, que son las funciones de lugar y de tiempo. ¿Qué más? El pasado perfecto, presente perfecto, los modal verbs, el get. No, no es sustituir. Lo que pasa es que yo para poder estar al nivel que yo tengo que estar por lo menos 2 días repasando y escribiendo los videos. Y lamentablemente esta semana, pero en el final sí me reivindico, en el final me saco 40 por mal. Así es que voy a aprovechar las vacaciones de julio. Las vacaciones de julio me voy a meter solamente en inglés. Así que al final sí, va a ver, acá sí voy a estar. Sí. Bueno, la cuestión es que ustedes El diccionario me va a ayudar un poquito. Claro. Me va a ayudar un poquito. Claro, porque ahí les cuento, la parte gramatical no está en el diccionario, pero las oraciones, ustedes por ejemplo van a buscar ítem, por ejemplo, en el diccionario va a salir eat, no comer, y no le va a salir nada y no le va a salir la leche,
ítem, paz, parte. La demás que sale. ¿Cuál utilizamos esto? Porque el ítem no se utiliza. Se me ocurrió. No. El ítem, el eight, tiene que ser un tiempo yes, pero el ítem puede ser half ítem. Puede ser half ítem. Y de acá. Lo que sea con el verbo to be con el. O sea, no te da, ahí en el escenario no te da gramática. No te da gramática. Te da la palabra sí te la pone, pero no te da con qué va. Sí. No te da con qué va. Y eso es, a veces, eso es lo malo. Cuando uno quiere copiar es así. No. Se ha ido ahí a comer, ahí y ahorita está vendiendo porque no comida, ¿Quién Yolita? la chica de la Copia. ¿Sí? está vendiendo pan con pollo, pan con queso, pan con limonada, el café. Buenísimo. Dos soles. Dago, ¿tú qué diste? No. No, mira. Quería lápiz. Voy a pedir lápiz. Voy a pedir lápiz. ¿Tienes la El día de hemos hecho la semana pasada, hemos hecho la ustedes. Mira, Voy a pedir lápiz. Francis, una hoja. Yo solamente tengo acá 2, 3, 4, 5, 6 que han entrado. La semana pasada sí. Los videos